Ya estamos. Inge, y Ujú. una pregunta. Lo que han hecho el martes, Inge, ¿han defendido ya los compañeros de sexto, Inge? Sí, les cuento que el día martes, o sea, así es la hermenéutica. Al otro semestre, ustedes cuando ya sean sexto, sus clases van a terminar mucho antes. Las notas del examen final ya presentamos de ellos. Ellos terminan 2 semanas antes. Entonces, ya terminamos de avanzar materia, todo, exámenes. Entonces, ellos en la materia de taller 2 avanzan su capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, etcétera. Los capítulos que son convenientes en su proyecto, entonces tienen que presentar. Han sido revisados. Para el primer parcial se les ha pedido, digamos, capítulo uno y 2. El capítulo uno, no se preocupen, es el mismo perfil y más ampliado. El capítulo 2 es la parte teórica de todo lo que están hablando. Digamos, estoy manejando un PIC tantos, tantos, tantos. Eso tienen que hacer la teoría del PIC tantos, tantos, tantos. Tienen que ir desarrollando de sus metodologías. Toda la teoría se hace en el capítulo 2. El capítulo 3 sí es lo más fuerte. El capítulo 3 ustedes lo, lo estructuran, pues, en base a la metodología. Capítulo 3, digamos, su metodología es inicio, indagación y todo, ¿no? Lo que es, entonces, esos pasos se van haciendo y la metodología produce, o sea, produce esquemas, diagramas, entonces, los de sexto ya han hecho todo ese tiempo, toda esa situación hasta el capítulo 3. Luego viene el 4, 5, ya son estimaciones de costos, ya son conclusiones, recomendaciones. Entonces, las conclusiones no es inventarse de la nada, las conclusiones es ver si ha cumplido los objetivos específicos, los objetivos generales. Entonces, los de sexto ya presentaron eso, les cuento. Han presentado su documento y es un anillado, por eso se le llama presentar tres anillados, diciendo, entonces, presentan, obviamente no está terminado, ¿sí? Hasta donde hayan logrado elaborar su documento, han hecho todo lo que es su trabajo, las presentaciones, diagramas, todo está documentado ahí. Entonces los de sexto han presentado eso. Obviamente su documento no está terminado. En el documento que nos dieron a nosotros es un anillado. En el anillado se anota. Yo abro y busco. Veo, reviso y digo, le falta conclusiones. Anoto en su documento, digo, le falta elaborar conclusiones. Le falta elaborar recomendaciones. Le falta hacer estimaciones de costos. Le falta el COCOMO tantos. Entonces, eso van a avanzar. Si le falta, no hay problema. No quita la defensa, digamos, ni puntos ni nada por el estilo. En este momento, el día martes, han expuesto todo lo que ya tienen. Son 5 días antes de la defensa, pues luego de esta exposición tienen 5 días para corregir, arreglar todas las observaciones que les dan el tribunal. Entonces, eh, estas observaciones, todo aquello, si es simple de hacer, fácil, pues. El estudiante agarra en este semestre, en estos 2 días, 3 días, 4 días, ya arregla, corrige y busca a los tribunales que tenía. Los tribunales son, obviamente nos comunicamos, ¿no? Me van a escribir, me van a decir esto me has observado, esto me has dicho que está mal, esto está incorrecto, y ya está, me muestra, ya está corregido, sí, listo, muy bien. Entonces, se puede firmar el acta de esta acta de, ¿cómo se diría? De que está bien, ¿no? El acta de que está todo corregido. Ahí no me acuerdo el nombre, pero sí. Entonces, una vez que están corrigiendo varias cosas, se muestra al tribunal, el tribunal recibe estas observaciones, ve las correcciones y si está según ha pedido, ya, firma nomás. Entonces, con ese documento que son cartas de los tribunales,
el documento ya está siendo arreglado. Entonces lo arregla, lo corrige, lo enmienda, lo arregla, cambia todo lo que tenga que hacer. Entonces ya tiene un visto bueno para que ese documento firmado más el impreso de todo lo que está arreglado se pueda empastar. El empastado es lo difícil. El empastado es lo difícil porque desempastar es una fregada, ¿no? Entonces, una vez que tiene ya el visto bueno de los tribunales, se puede mandar a empastar el documento final. Ahí recién es cuando tienes que imprimir a colores, lo más bonito, escalas de grises, otros hacen hacer, etcétera. Entonces se hace el trabajo y ya, medio que ya, ¿cómo se dice? Ya estaría apuntando a entrar a la defensa con sus 61. La defensa final con los empastados es subir su nota. Pues en la preexposición que se ha desarrollado estos días, ya ha enmendado todo lo que puede ser en contra del estudiante, salvar todo, decir esto ya funciona. Por ejemplo, en la mayoría de las defensas de este martes, su proyecto, la mayoría no ha funcionado. De algunos se les ha quemado un componente, de otros no ha funcionado una base de datos, de otros no hacía altas bajas modificaciones en el sistema, otros los sensores no estaban conectados bien, no funcionaban, no tenía fuente de poder, se había quemado día antes, entonces para eso se hace esto de las predefensas, a eso se ha apuntado. Entonces ya se les ha dicho en plena defensa, en plena predefensa se les dijo, señorita, joven, no está mostrando la funcionalidad de su proyecto. El día de la defensa, usted puede traer y tiene que funcionar. Si no funciona, no va a aprobar. Su nota no va a ser de aprobación. Va a ser de, siga participando, como se dice, ¿no? Siga participando. Al otro semestre nos muestras así. Así les cuento, estimados compañeros, señoritas y jóvenes. Así fue la predefensa de este día martes. Así fue. Entonces, si hay más preguntas, han presentado. Si hay algo más que falta aclarar, adelante, tienen la palabra. Otra preguntita, Inge. En sí, la defensa final, ¿en qué tiempo ya lo harían los de sexto? Les cuento que la defensa final, igualito, la predefensa es un simulacro de la defensa final. La exposición teórica, donde tienen que exponer tanto el perfil, ahí tienen que exponer el problema, el entorno, el contexto, el problema principal, objetivos generales específicos, más alguna tecnología que están haciendo en su proyecto, se les da 15 a 20 minutos máximo. ¿Sí? La defensa en teoría es de 1 hora y 20 minutos la exposición teórica, 20 minutos la demostración del proyecto, porque ahí está todo el tiempo, tienen que demostrar cómo funciona, qué es. Si hacen un proyecto para el instituto, digamos, ¿no? Queremos hacer un sistema en secretaría. Ya, pueden llevarnos a secretaría, vamos caminando hasta secretaría, vemos, entramos al sistema, hacemos funcionar. O si tienen un backup del sistema, en su laptop demuestran. Hacen. Entonces, esos son otros 20 minutos, con eso ya son 40. Finalmente, 20 minutos viene para 5 minutos la deliberación. El tribunal delibera y dice, este estudiante sí se ha rajado, es conocido, era cumplidor en la carrera, venía a clases. ¿No ve? Ahí se delibera mismo en los tribunales, hablan sobre el estudiante y ahí se delibera, se debate tanto con el tutor, porque el tutor también viene y dice, no, este estudiante ha hecho bien, sí, hace su trabajo, hace. La docente de taller 2 también dice, sí, ha venido, ha presentado sus capítulos 1, 2, el proceso, entonces se merece que le ayuden, digamos, ¿no? Entonces,
Se habla y se dice, ya le ayudaremos. En caso de que le fue mal en su defensa, entonces ya le ayudaremos. Pero si el proyecto ha funcionado, ha dado ya mínimamente su nota es 61, porque ha funcionado su proyecto. Finalmente, la defensa es para mejorar nota, como les digo. Entonces se habla y se dice, ¿no? Este estudiante sí, 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 cumple, no cumple, sí, etcétera. Muy bien. Ya, de ahí sale su nota. Este martes no se dio notas, no hay notas. Solo se le dice procede, no procede. Toditos han sido procedentes sus proyectos, pero con observaciones, ¿sí? Las observaciones por lo general que les contaba era, no ha hecho funcionar su sistema, no ha funcionado el proyecto, no ha demostrado que hace esto, no ha demostrado. Un ejemplo simple, un sistema. Ustedes que ya son expertos, ya manejan sistemas, entonces altas, bajas, modificaciones, reportes, etcétera, tiene que demostrar, tiene que dar. El título mismo dice, ¿no ves? Sistema, tantos, hace tal cosa. Ah, el proyecto hace esto, muy bien, que haga. Entonces tiene que demostrar que hace lo que dice que hace el proyecto. Obviamente luego vienen los contenidos que ha hecho funcionar en la institución, ha hecho esto, ha hecho reportes, ha hecho tal cosa. Ya es lo de menos. La demostración en esa parte final es muy importante. Así les cuento. Así fue. Entonces no había notas. El día martes no hubo notas. El día martes se les ha observado que funciona, no funciona. Esto tiene que demostrar, esto tiene que hacer. Hasta el título cambia. Había un proyecto, uno de los finales, decía sistema, tanto, no era un sistema, era era simplemente ¿cómo se diría? Un prototipo más o menos. Entonces le ha dicho, cambia el título, que no sea sistema, no es sistema, es solamente un componente y sirve para esto, sí, sirve, es novedoso, sí, se le ha ayudado bastante en su momento. Entonces, nada que asustarse, nada que tener miedo en lo que han desarrollado la mayoría de los compañeros. Uno si no vino, se le quemó su fuente, no puede venir, lo ha dejado, entonces, ya pues, hasta ahí tienen que llegar ustedes, presentarse y decir, ya que está, no funciona, sí, estoy consciente. Y ahí mismo les van a observar. Para la defensa final, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Así les van a decir. Así nomás les cuento, así nomás es la situación. Si hay más preguntas, así fue el día martes, la predefensas de todos sus compañeros. Ahora se les ha observado, tienen que corregir 5 días hábiles, dice. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Al siguiente martes ya estarían demostrando a los tribunales que ya están arreglando todas las observaciones que se les ha hecho. Cosa de que hay una carta que tienen que firmar, hay una carta, y creo que les he mandado en su momento. Es una carta donde están el tutor, después viene firma el tutor, viene el taller de grado 2 y los 3 tribunales. 5 firmas requiere una cartita. Es la carta final de finales para poder hacer el empastado de su trabajo. Así nomás les cuento. Así nomás. Sí. Todo el impactado y todo el proyecto así, ¿ya lo presentarían para el mes de julio o para este mismo mes sería ahí los de Próxima semana. sexto? Es para la próxima En- semana. Y se publica en calendario académico defensa de proyectos, defensa final de proyectos de grado, digamos. Ahí ya tiene que estar. Por lo general, eh, hay una imprenta que, por lo menos por confianza, ya tiene la carátula, ya tiene todo lo que tiene que hacer en la parte del empastado. Se le acude, se le da ese beneficio porque cumple requisitos, tiene el logo de la institución, entonces, pero es ya para la otra semana. Entonces a mí seguro me van a estar buscando. Yo era tribunal presidente de casi todas las defensas, estaba yo, de un
¿cómo se dice? De un tribunal principal, ahí estaba todito, estaba principal, 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 sí. Entonces, tiene que presentar esas enmiendas y va a firmar. La cartita la tenemos, les he mandado. Creo que está, a ver, en el grupo voy a buscar de TMG. Aquí está, TMG, una foto tengo. Tararín, Y a la tararín. Sí, nos asistimos, nosotros podemos ir a ver cómo hacen. sí, las defensas son públicas. Si gustan, yo les mando las fechas de las defensas finales. Pueden venir a mirar, pueden venir a observar. Público presente es libre, no hay restricción, no es privado ni nada por el estilo. Se presenta, pueden venir. Yo les voy a avisar, pues entonces. Les aviso y vienen, pues. Así va, pero no les van a dar comida a ustedes. No les van a dar. ¿No hay qué? Una pregunta. Sí. Le cuento que le estaba preguntando a una ingeniera que conozco, bueno, que es de la parte, bueno, ella ahorita vive en España, entonces yo le comentaba que estaba estudiando lo que es informática industrial y Mm. según me dijo que en otros institutos piden proyectos que sean extranjeros y como Bolivia es un poco tercermundista, me dijo que puedo presentar mi proyecto, pero en eso necesito una solicitud. Eso no sé cómo hacerlo. O bueno, quiero abajarme a eso para que algo de financiamiento, algo así me estaba diciendo, pero esa parte quería preguntarle a usted, no sé cómo hacer una carta o bueno, dirigirme del instituto para ese instituto extranjero. No sé Ah, cómo hacerlo, de verdad. ya. Esa modalidad tendrías que consultar, apersonarte al instituto y hablar con el licenciado, el ingeniero Copa, para Ah, plantearle ya. la situación, decirle, ¿cómo se diría? Es un proyecto apuntando a la parte extranjera y ¿Ya? por lo general tú estás haciendo, aquí en Bolivia sería tú estás haciendo solita, pero si vas a recibir Ujú. apoyo, ya sea de dinero, financiamiento, etcétera, se va a, se va a corroborar esa situación, pues, cosa de que ellos te Ah, van a ya. mandar un aval de que tú estás dejando el proyecto en esa institución. De contraparte, algunos otros documentos te van a pedir o van a querer hacer seguro. Es indistinto para la institución, pero sí, 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 Oh, se puede hacer esa es situación. que Entonces, me pidieron principalmente, ¿mm? un Prototipo. prototipo, es como de realizar algo que Mm, funcione, es como de decir, yo les he contado algunos casos que he tenido, algunos casos personales, ujú. entonces yo quería hacer del ciberataque, pero en esa parte ya me fui a otro tema, un tema donde un poquito me han orientado y me dijeron que si tengo un poco más de conocimiento en eso, trate de hacer eso, lo que quiero hacer con un Ah, sistema detector de enfermedades. Entonces, ah, bueno, entonces, como esa institución está avalada en ese lado, y yo tengo un contacto en ella, entonces me dijeron que puedes hablar con esa forma, así, para que ellos me den un financiamiento, pero mm, tendría que tener un certificado que estoy más o menos estudiando en la carrera y que estoy haciendo el proyecto, pero para que sea consistencia, que lo voy a mandar allá. Algo así me explicaron, no lo ya. entendí muy bien, pero esa parte quería preguntarle a usted, no sé cómo hacerlo eso. Sí, hay formas de... Hay certificado, por ejemplo, el director académico puede firmar documentos, No, una carta que diga a quien oye, corresponda, digamos, la carta, ¿no? A quien corresponda, conste por el presente documento que la señorita tantos, tantos, tantos es estudiante regular del instituto tantos, tantos, está cursando, o sea, está corroborando, ¿no? Corroborando que se encuentra el tal semestre y está apta para desarrollar un proyecto a los fines consiguientes. Más o menos así, hay documentos que se oye. emanan del Sí, instituto. y también se Bases. puede tener lo que es ambos tutores, porque me dijeron que si trabajo con esa institución o algo así parecido, también voy a tardar en papeleos, eso me dijeron, pero también necesito un tutor extranjero y un tutor de la institución. Bueno, el tutor de la institución ya lo tengo, Alejandro Pascual, ya le comenté ese caso y me dijo que si se puede, pues
vamos a hacerlo, me dijo. Eso Ah, es uno, pero no sé si en el momento de presentar mi defensa ujú, tengo que poner siempre el nombre de mi tutor extranjero, porque ahorita eso es lo que esa institución más o menos me ha hablado, que sí o sí tengo que traer o bueno, hablar con un ingeniero de ese lado y que él sea mi tutor extranjero, también mm, redactar a su forma. Es como decir, tengo que hacer, más o menos me dijeron que tengo que hacer dos proyectos, un proyecto nacionalizado y uno internacionalizado, uno que mm, capte a su formato de institución y otro mm. a nuestra institución. Exacto, sí, por eso por fines académicos es eso. Allá te pueden pedir, digamos, que hagas el sistema en software pagado, digamos, lo más Exacto. facilito, Windows, servidores Windows, todo eso. Y entonces tú haces el proyecto, les dejas a ellos, les ¿No? das el proyecto funcionando, van a hacer funcionar, van a usar todo eso, y de eso te van a dar tu carta aval. La carta aval va a decir, ya, va a decir que la carta has entregado el proyecto, está funcionando, etcétera. Pero para este lado te lo van a pedir que hagas funcionar en software libre. Antes vas a tener Exacto. que Sí, migrar a Linux, a Debian, a cualquiera de las plataformas disponibles como lo que va a ser libre, y eso te van a pedir que lo entregues, que hagas funcionar. Así va a ser. Pero mejor si allá, eh, ¿no ve? Así va a funcionar la situación. Entonces, es nomás un poquito el trámite, pero es verdad. Todo lo que te han dicho ellos tienen dominio sobre esa situación. Va a funcionar, va, va a hacer lo que te pidan, el tutor de esa institución va a ser como el cliente, pues ellos van a pedir mediante ese tutor extranjero, te van a pedir ujú. toda la especificación de requerimientos de todo lo que quieren que haga el sistema o el proyecto. A este lado, el tutor pascualiana, digamos, va a ser entonces, va a decir, muy bien, haremos esto, te va a guiar y te va a ayudar para que puedas estructurar en sí el proyecto. Es verdad, va a funcionar. Entonces, si necesitas avales, cartas de que pertenecen a eso es directamente académico. Se puede. Ok, Charlas con el director académico ya. y le planteas cómo va a ser la estructura de tu proyecto, entonces ellos te van a avalar, te van a hacer dar, te van a dar esos documentos para que mandes y hagas. Va a funcionar. Es verdad. Ok, sí. Sí, Oye, sí, muchas gracias. eso está bien, positivo. Así entonces tenemos novedades de todo tipo. Hay otros estudiantes que quieren hacer para la institución, entonces tienen que ir a apuntar a las autoridades. Si quieren hacer un proyecto académico para el instituto, tienen que entrevistarse con el director académico. El caso de la compañera, igualito, para avalar su pertenencia, que es estudiante académico es. Hay pues ¿cómo se dice esto? Un nombre muy común es carta de pertenencia institucional. Pertenezco a la institución, estoy haciendo esto, ahí, se puede. Así funciona, estimados estudiantes. Si quieren hacer algo para secretaría, un proyecto, algo de secretaria, lo que sea, inscripciones, lo que sea que vaya a hacer, igual tienen que preguntar con quién tienen que hablar, o rector o director académico. O si es un proyecto de equipamiento para la institución o para la carrera en sí, y el licenciado saca también. Ahí apuntan y charlan el asunto de lo que es su proyecto. Se puede. Estamos apuntando a eso. Así va. Así, mis estimados estudiantes, ya futuros técnicos, está Dije, funcionando. una pregunta. Sí, En caso de que estuviéramos en una institución aparte, o sea, fuera, desde ahora ya tendríamos que estar mandando la carta sí. o directamente para el mes de julio, no sería. No, ya charlen nomás. El asunto es que ya tengan ustedes como se dice en palabras comunes, el charles con la institución. Por lo general, incluso en otras instituciones, digamos la UMSA, la UPEA, a veces para taller uno, como es nuestro caso, piden una carta de intenciones. Entonces ya hay que estar charlando. Nosotros no pedimos carta de intenciones. El perfil suficiente. Ya tienes tu tutor, entonces ya puedes estar charlando con la institución. Incluso se ha dado casos en los que el estudiante ahorita, en este momento, taller uno ya estaba terminando el proyecto.
Ya estaba haciendo funcionar, haciendo pruebas, ¿no ven? Instaurando el sistema, lo que sea que tenía que hacer, ya estaban presentando. Cosa de que en taller 2 solo era hacer el documento nomás. La institución ya les iba a dar el aval que ya está funcionando. Charles no es eso. Son charles de tiempos y funcionamiento del sistema. Como les digo, ya tendrían, si están queriendo hacer un proyecto para cualquier institución, apuntar a una ONG, cualquiera sea su proyecto, ya tengan charlado, hablando bien, decir, ya, vamos a hacer, sí, vamos a hacer este proyecto, sí, muy bien, ya, haremos pruebas, haremos el otro, háganse presentes, les conviene, pues es para ustedes, ¿no ve? Es para ustedes, entonces, acérquense nomás, apersónense con los... Compartiremos pantalla para desarrollar el tema de hoy. Ya hemos aclarado bastantes cosas importantes. Pantalla completa. Listo. Entonces, para estos temas, para este tiempito, ya habiéndose dormido el gatito, el arte de hablar en público, bueno, esto apunta ya a la retórica, al tema principal, que es que ustedes puedan expresarse oralmente, tranquilamente, como sus colegas, sus amigos, paisanos, colegas, competencia de sexto, ¿no? Entonces, yo pienso que al haber visto su desenvolvimiento en las exposiciones de curso, están con una buena labia, ¿sí? Tienen buena expresión, salvo algunos que se ponen nerviosos, está bien, pero ya, teniendo los puntos que estábamos tratando anteriormente, yo creo que van a tener toda la confianza de poder expresarse ante un tribunal, ante un docente, ante alguien siempre, ¿sí? Entonces, parte teórica, avanzamos, ¿sí? Han debido dar una lectura y aclaramos cosas y puntos principales. Para empezar, ¿qué es la oratoria? ¿Verdad? La oratoria es el arte de hablar en público, dice. Es un proceso que persuasivo de convencer. Si se dan cuenta, cuando ustedes hablan ante alguien, la palabra persuadir, más que tratar de convencer algo que no es más bien convencer de algo que sí es, ¿sí? Por eso en su momento ustedes el tema que dominaban podían pues decir, yo conozco esto y yo sé esto y por eso le expreso esto. ¿Se dan cuenta? Entonces no es nada de persuadir ante algo que es falso, más bien es persuadir ante algo que es verdadero. Convencemos a la otra parte de algo que nosotros estamos exponiendo, ¿sí? ¿Qué más dice? Es atraer al público tomando en cuenta unos procedimientos formativos que se dan a través de los principios primordiales. La oratoria es la retórica, ¿ya? Entonces, si escuchan al punto la palabra retórica, simplemente es el tema en el que se está hablando, ¿sí? Ya sea oratoria o también llamada retórica, entonces no se espanten cuando escuchen temas o palabras no conocidas. Ya, la oratoria había sido también la retórica. El bien decir y principalmente la palabra muy no tratada en su momento es la elocuencia. Ya, elocuencia de emocionar, utilizar palabras. Entonces se dan cuenta, alguien puede darles un mensaje y el contenido puede ser muy tosco. Pero si tratamos con una persona que tiene más palabras en su diccionario, digamos, ¿no? Y lo expresa de otra forma, puede tal vez hasta conquistarnos, ¿sí? Entonces, un mensaje bien dicho y bien expresado puede convencernos de todo. Así en palabras toscas, si alguien puede hablar muy bien y convencerte, te puede convencer hasta de cometer algún delito, sabiendo que te lo ha expresado bien, ¿verdad? Entonces es lo que pasó en su momento, ¿no? Yo me pongo al punto de vista de
en su momento, a ver, el más conocido y capo de las palabras, aunque no es nuestro idioma, en el alemán, el señor Hitler, por ejemplo, no era más que un ser humano, ¿se dan cuenta? Y por usar las palabras ha convencido a tanta gente, ha llegado a ser presidente de su país, siendo que no era ni un general, no era nada. Si ven la vida y la biografía de Hitler, solo era una persona, tal y como ustedes son, nosotros somos, yo soy una persona que simplemente ha ido al cuartel, ha tenido su grado en el cuartel, listo. Pero ha tenido tanta capacidad de expresión que en su momento, en sus discursos, él decía, maten a los judíos, y ya decían, a ojos cerrados decían, sí, maten a los judíos, tienes razón este cuate. ¿No? Entonces, palabras clave también, expresión. Nos expresamos de una forma tal y facilidad y elegancia. Palabras clave, ¿verdad? Cuando ustedes son capos en algún tema, obviamente van a poder expresarla, explicarla, de forma tal que así simplemente se sacan un 100 sobre 100, ¿verdad? Entonces, cualquiera sea el tema a tratar de su dominio, si ustedes dominan el tema, van a sacar 100 sobre 100, ¿verdad? Entonces, casos en los que el orador no dominaba el tema es cuando se dan las reprobaciones. A veces nos da miedo, ¿no? Estamos en quinto, sí, está en una etapa de su carrera en tal, en la que dicen, se ha reprobado, es común reprobar. No, no es común reprobar. Reprobar no es común. Reprueba el que no domina el tema. Reprueba el que se lo hicieron su proyecto. Y así en experiencias propias les cuento, sí. En mi carrera en la UMSA, había estudiantes que se lo habían hecho su proyecto, se lo hicieron, sacaron de un PDF, se les ha descubierto, entonces ya pues, no podían cómo argumentar su conocimiento. Solo era una copia fiel de otro conocimiento ya dado. Entonces, ustedes, en el momento de expresar, defender, de dirigirse a alguien, tienen que estar con toda esa confianza. ¿Qué dice acá? El arte de hablar con elocuencia, deleitar, persuadir, conmover por medio de las palabras. La palabra tiene un poder grande, chicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay un punto importante ahí. Palabra clave, asertividad. Ser asertivos, no está aquí en el tema, pero apúntenlo si es que tienen que anotar. Busquen en el diccionario qué es la asertividad. ¿Sí? Cuando manejamos el tema de la asertividad, ser asertivo es saber decir que no, pero con buenas palabras. ¿Verdad? No es porque, no, él es el director acá, es el rector, no, tengo que decirle que sí. No, puedes decirle que no. Saber decir que no está bien, pero saber decir con las palabras adecuadas. Ser asertivo es un poder grande que se puede tener en el mundo. Se puede. Entonces, saber decir que no, se puede. Siendo que sea el presidente del Estado, siendo que sea tú. No sé quién podrá ser alguien tan poderoso frente a ti, imagínate, y que te pida un favor, y tú saber usar las palabras, decirle que no, es saber ser asertivo. Ahí va, el poder de la palabra. ¿Sí? Las expresiones. Obviamente la persona que no sabe expresarse no va a poder saber decir que no, va a tener que aceptar nomás. Entonces las palabras son muy poderosas. ¿Qué dice acá? Obviamente la Real Academia dice, hablar es la única forma de persuadir al público utilizando como medio de comunicación la palabra. Esta ciencia se promueve a través de los tratamientos lingüísticos, según la metodología de cada persona.
al enunciar un discurso debe utilizarse el lenguaje sencillo y claro. Entonces, ¿no ve? Obviamente, cuando te refieres a una persona, hay que saber a qué persona te estás refiriendo, ¿sí? La forma de expresarse, tanto a estudiantes, esto me gusta bastante cuando yo hablo, a los de primer semestre les digo, ya, yo voy a hablar mal, les digo, ¿no? O sea, voy a equivocarme en las palabras para que se despierten, para que se rían de mí, etcétera. Obviamente luego les digo, ¿no? Ya, se habla correctamente, hay que hablar bien. Cuando me refiero al rector, por ejemplo, no puedo usar esas palabritas bromas, no puedo. Tengo que hablar elocuentemente, hablarle correctamente, palabras que necesita, técnicas, etcétera, se puede. Hay que saber cómo hacerlo. Dependiendo del público, ¿verdad? Ahí va. El término retórica, que viene del griego etorike, es un conjunto de reglas e ideas referente al arte de hablar. Entonces, la retórica, nuevamente estamos haciendo referencia a la forma de hablar, ¿sí? Algunos puntos es hablar, también es la ciencia de que trata de estudiar el ser humano refiriéndose a diferentes asuntos, comportamiento humano. Cuando ustedes hablen, expresen, comuniquen, expongan, se les ve su personalidad. Ahí se les ve tanto la tranquilidad, la personalidad, el dominio del tema. Es muy fácil. Por eso nunca se puede cambiar esto de poder expresarse ante un tribunal, ante un jurado, ante público en general y otros. ¿Sí? Entonces, diferentes asuntos, comportamiento humano. En todo lugar se ve esto. ¿Sí? Entonces, ¿esto generaliza qué? Varias ciencias en su expresión. Se ve. Aquí, por ejemplo, dice, a ver qué. Ciencias naturales. Bueno, por su naturaleza de ser, ¿no? La biología misma. Narratología. Ciencias políticas. Educación. Entonces, la retórica es a lo que se punto al ámbito del uso del lenguaje. Entonces, ¿no ve? Retórica, uso del lenguaje, todo ámbito de la lengua. Retórica, discurso, términos de la lingüística que se necesita abordar. Entonces, más la retórica en su momento es a cómo vamos a utilizar nuestro lenguaje para poder expresar algo. Necesitamos abordar algún tema, entonces de eso viene la retórica sobre tal tema. Así nomás les cuento. ¿Qué más? La retórica antigua, dice, una expresión de ideas mediante la palabra. Retórica moderna, instrumento poético que necesita por su creatividad, estudia argumentación, opiniones. Retórica se cumple en el otro núcleo primordial que es una elocución en el espejo de la persona, porque se evalúa el nivel de la persona en la argumentación de la opinión. Es una forma de expresar los sentimientos, afectos, uso del lenguaje literario, viene del griego locus, elocuencia, ¿sí? Del pensamiento que evalúa a las personas o se baja. Esta última tiene diferentes llamadas, por su más afectiva teoría, el estilo, porque trata de la manera de transmitir la idea bien del mensaje. O sea, ¿cómo van a transmitir ustedes su mensaje? ¿Cómo pueden convencer a un tribunal de que merecen 100? Ahí va el punto principal, ¿no ve? Merezco 100, ¿por qué? Porque yo domino este tema, porque yo sé esto, según las indagaciones, las que he estudiado, no siempre creas tú, ¿no ve? Eso sigue siendo el punto de convencer a alguien. Ya, ¿qué más? Viene a transmitir una idea, un mensaje. Los puntos, ¿cuáles son? Elocuencia interna, emociones de la persona. Por eso a veces no los culpo. Existen personas un poco nerviosas que cuando se ponen frente a un público
a las que tienen que transmitir algún mensaje se ponen nerviosos. Conocí estudiantes que se ponían hasta calientes, transmitían rojos, se volvía su cara. Pero no es porque no tenían dominio del tema, sino porque ya es un reflejo nervioso que no podían dominar. Entonces, la mejor forma de tratar estos problemitas es la práctica. No hay de otra. ¿Sí? Ante mi persona, digamos, que me pongo nervioso, no puedo expresar nada, no puedo hablar nada, no puedo leer un discurso, no puedo nada. Incluso veía una película, El discurso del rey creo que era. Este señor no podía, tartamudeaba cuando quería hablar. Tartamudeaba, no sabía cómo hablar ante unas personas, pero su psicólogo le trataba y encontró el punto clave en el que cuando se encontraba enojado, hablaba bien. ¿Sí? Solo era ponerlo furioso. Se ponía furioso y hablaba muy bien, ya no tartamudeaba. Entonces, de esa misma forma, ustedes tienen que saber cómo ponerse tranquilos, cómo poder expresarse ante cualquier institución, personas y otros. Puede ser una reunión de padres de familia, una reunión de la junta de vecinos y otros. Entonces, no hay cómo, ¿sí? Emociones de la persona. Entonces, básico y clave, emocionarse, ¿sí? Saber cómo tratar las emociones. La elocuencia interna se trata de las emociones de la persona. La elocución externa es de la manera de enviar una idea, cómo transmitir esa idea, saber expresarse. Entonces va directamente, dice él, con los sentimientos y emociones de las ideas, de las pasiones, dice acá, ¿no? Ideas, pasiones. Entonces, si ustedes identifican que tienen algún problemita para cómo expresarse ante un público, es tratable, ¿sí? Se puede. Por lo general, si estuviéramos en clases presenciales, obviamente si saco al frente a un estudiante y le digo que hable sobre un tema que no domina, obviamente se va a poner nervioso porque no conoce el tema. Entonces, si la persona domina el tema, va a saber expresarlo. ¿No ve? Entonces, es un sí o sí, es una demostración de lo que domina o no domina una persona. Por eso una exposición oral va a demostrar si la persona ha hecho su tarea o no ha hecho su tarea, ha averiguado o no ha averiguado, o lo ha hecho por IA su tarea, ¿no ve? Facilito, estamos en los tiempos en los que uno agarra, entra a la IA y le dice, hazme un resumen con estos subtítulos, esto, hace la IA. Pero ¿qué has averiguado tú? Y no, pues, la mejor forma de corroborar para el docente, profesor, lo que sea, es que exprese lo que ha entendido de su tema. Entonces, miren, se puede contrastar elocuencias. Se está hablando siempre de elocución, elocuencia, elocución, elocuencia. Entonces, mis estimados estudiantes, palabra clave, elocuencia. ¿Sí? Elocuencia para sensibilizar al ser humano, hechos de temas, maneras, tiene efectos sobre el orador. La elocuencia se caracteriza por lo extremo, más que lo externo. Más lo externo que lo interno, porque son intensas de una manera de enunciar, sobre todo gestos, movimientos, el enunciador refiriéndose al vocabulario. Si quieren tener una buena forma de expresión, volvemos a la parte raíz, lectura. Si quieren saber sobre un tema, léanlo bastante. Si no lees sobre un tema en sí, no vas a poder expresarte, ¿no ve? No vas a poder expresar. No vas a poder decir sobre el tema, yo quiero decir esto, no vas a poder. Te van a sobrepasar otros. ¿Sí? ¿Qué más dice? A ver, dice, el orador
elocuencia, lo externo, interno, enunciados, gestos, movimientos, el enunciador referencial, vocabulario utilizado. Obviamente nuestra forma de expresarnos debe variar. Cuando se trata de tu proyecto de grado, obviamente tienes que usar palabras técnicas, saber de lo que estás hablando. Si no dominas esta parte, tu tema va a ser muy vulgar, no vas a poder expresarte. Aquí, ¿qué viene? El tema, las técnicas de convencer al destinatario, o sea, los tribunales, tutores y otros. Sí, es un instrumento que generaliza diferentes ideas de diferentes filósofos. Entonces, desde que se tiene uso de razón, los diferentes autores a los que podamos abordar tienen diferentes expresiones y otras, ¿sí? El arte de hablar, ¿qué es? Es la abreviación simple y afectiva de la oratoria. Forma parte de las ciencias sociales, nos ayuda a enseñar, a enviar nuestros pensamientos al público. Entonces, cuando quieres expresarte algo ante alguien, ya estamos hablando de oratoria. Ya sea formal, no formal, ya sea... ¿No ve? Incluso cuando se ponen nerviosos, a punto, a punto y apuesto a que ustedes, si están frente a su crush, su pareja o alguien, se ponen nerviosos para expresarle algo. Aunque tengas que pedirle que... ¿Qué tal si la idea es pedirle que cocine hoy día? ¿Cómo lo harías, no? Entonces, ¿cómo expresarías tu forma de...? Existen los artistas que van a decir, ¿sabes qué, mi amorcito? Yo sé que cocinas muy rico, por favor, quiero pedirte el gran favor que cocines hoy día. Ya estará, ¿no ve? Y la otra forma es la informal, ¿no ve? Hola, ¿vas a cocinar hoy día? Chao, ¿no ve? Existen diferentes formas de expresarnos. Entonces, acá, en la primera parte de la lectura, después de haber visto la definición y formas de expresar a qué se refiere la retórica o la oratoria, se ha visto y han visto en su momento tipos de oratoria, ¿sí? Entonces, la definición de varios autores, hay varias clasificaciones, no hay una palabra consagrada y que diga esto es así, sí o sí, no. Hay diferentes tentativas de definiciones de oratoria y de tipos de oratoria. Entonces, la primera definición acá es el punto 1 según el tema o el ámbito profesional, o sea que según a dónde vamos a hacer, ¿no? nuestro discurso. Puede ser a la sociedad, puede ser a parte técnica, puede ser ante doctores. ¿Qué tal si haces un informe para médicos? Entonces, ellos manejan terminologías que incluso yo, mi persona que está hablando ahorita, desconoce, ¿no ve? ¿Qué tal si hablamos aparte médicos, aparte abogados? Los abogados también tienen otras expresiones, ¿no ve? Por ejemplo, a ver, de los abogados, una palabra que hasta ahorita no he buscado. Dolo. ¿Qué es dolo? Si les digo, a ver, ¿estamos actuando con dolo? No sabemos a qué se refiere. Entonces, según el tema, hay que saber a quién nos vamos a referir. ¿No ve? Entonces, se clasifica la persona, tiene un mismo trabajo, obvio, miren, mismo trabajo. Entonces, un gremio. Si voy a hablar ante militares, los militares tienen su forma de expresarse. Si voy a referirme a policías, también tienen su forma. Si me refiero a médicos en medicina, tienen su expresión. Si me refiero a abogados, ya, bueno. Entonces, se realiza sin la presentación de una clasificación clara y sencilla. Entonces, mismo trabajo, misma área. Entonces, recién de este punto 1 viene el inciso A, ¿verdad? Entonces les decía, el resumen que tienen que hacer de esta lectura o hicieron, simplemente anoto, pues, inciso A, oratoria social. Si ya sé, ya domino qué es la oratoria social, entonces no tengo nada que anotar, lo dejo ahí. Oratoria social. Paso al siguiente, oratoria pedagógica. Paso al siguiente punto, si ya domino.
pero yo no sé qué es la oratoria social, entonces necesito apuntar qué es. La oratoria social es la oratoria sentimental, porque toca el lado de los sentimientos, está dirigida a grandes asociaciones humanas, entre paréntesis, las manifestaciones y las ceremoniales. En oratoria social se han debido ver en diferentes reuniones, como es ahora los conflictos sociales, ¿no ve? Ahí apunta, ¿no? Oratoria pedagógica, transmite conocimientos. Entonces, la oratoria pedagógica, sí, hace referencia, obviamente, pedagógica, aprendizaje, ¿no ve? Transmisión de conocimientos, didáctica, académica, enseñar algo, transmitir conocimientos. Entonces, acá, la pedagógica enseña algo, ¿no ve? Eso, la forma de expresar de los profesores, docentes, entre otros, dice. La oratoria forense, es raro, ¿no? Se enmarca en el lado jurídico para exponer con inmensa claridad las leyes judiciales. Entonces la forense ya nos dice su punto principal, ¿verdad? La oratoria política, ya estamos hablando ahora de política, ¿no? Entonces ahí nos trae a lo que son los debates, tiene relación con los gobiernos, usada en la convencer a votantes, atraer a la gente para votar, convencer, ¿no? Como cuando nos convencieron por votar por algún gobernante y luego después decimos, sí, ha cumplido su palabra y no ha cumplido su palabra. Entonces la oratoria política tiene nomás su poder, aunque no lo tratamos nosotros. Política, oratoria religiosa, otro punto en conflicto. La oratoria religiosa también tiene su conflicto, así igual que los políticos, ¿no ve? Tiene relación de las creencias, aquí dice Dios. Libros religiosos, afirmaciones, temas de fe, religión, etc. Entonces, la oratoria religiosa más se da, ¿no? Con los de diferentes áreas y puntos que generan a llevarles a ustedes a seguir una religión. La oratoria militar. La oratoria militar en su propio nombre ya hacemos referencia, ¿no ve? Ámbito de las Fuerzas Armadas, sí, hacer referencia siempre a la patria o muerte, discursos militares, incluso para convencernos para que podamos ir a una batalla. Veía la película, por ejemplo, de la Guerra del Chaco, donde los jugadores del The Strongest estaban ahí, ¿verdad? Siempre, antes de entrar a la guerra, a la batalla, siempre había alguien que tomaba la palabra, ya sea su instructor, su capitán, alguien que está al mando y dice, ¿no ve? Antes de ir a tal lugar, vamos a hacer esto, vamos a poner la patria encima. Entonces, motivacionales para diferentes, ¿no ve? Diferentes áreas. Oratoria empresarial, ya pues es un trabajo, un empresario que va a hacer, ¿no ve? Está usada en el ámbito de negociadores, vendedores. Bueno, la parte empresarial siempre nos va a convencer a que mejore el trabajo, ¿verdad? O que mejore la productividad. Una de dos, ¿verdad? O trabajar más duro o, o de vender más. Por lo general, siempre que es la empresa que sobresalga y venda, crezca. La oratoria deliberativa. Deliberativa, sujeto al debate. Y ocurre en reuniones que suelen reunirse hombres a acordar a voluntades y contrastar opiniones. Entonces la oratoria deliberativa nos lleva a que nosotros pensemos y también podamos sacar conclusiones, opiniones, entre otras. Nos provoca eso, pues. Yo opino tal cosa, yo opino la otra cosa. Va. La oratoria artística. Su materia primordial es la belleza, incluso la voz, porque toca el lado espiritual de los oyentes. Las personas son los cantantes, artistas, tales como televisivos, los teatrales, cineastas, dice, ¿no? Animadores, locutores radiales. La oratoria artística es la más comercial que tenemos. Si vemos a gente expresarse en televisión o en radio, están haciendo esa oratoria artística, o sea, lo hacen bonito,
le ponen el arte de el buen escuchar. Oratoria empresarial, vendedores, oratoria empresarial usada por hombres de negocios, vendedores. Aquí se está repitiendo, ¿no? Oratoria empresarial y la otra oratoria empresarial. Pero ahí va a los vendedores. Este también viene a los vendedores, pero su amplio desarrollo, vendedores. Vender, comprar, administrar recursos, relaciones humanas. Persuadir y cumplir fines, objetivos empresariales. Entonces, en el más amplio espectro de lo que es la oratoria empresarial, no solamente es vendedores, también está aparte de ventas, viene lo que es, aparte ventas, vender, comprar, administrar recursos. Entonces, viene al punto de administrar una empresa. Ese era el primer punto, ¿sí? Según el público al que nos referimos. Ahora, el punto 2, aquí viene, ¿no? Miren, mi presentación no está bien. Lema y consejo. Nunca hagan esto. Subtítulo aquí, desarrollo abajo. O bien este autor tenía que bajarlo esto aquí abajito, o subir el texto aquí arriba. No está bien si lo ponen el título en una hoja y en la otra hoja se está desarrollando. ¿Sí? Es su consejo para sus apuntes, para su perfil y otros. Entonces, la otra clasificación que se ve es según el orador. Ahí tenemos varias clasificaciones. Cuando el orador solito habla, cuando el orador puede tener ponencias, puede tener retroalimentación, que le pregunten, que le interrumpan, que no le interrumpan, y entre otros. Entonces, a esto apuntamos al que está al frente, el orador. Dice, el orador frente al público mantiene los principios que favorecen su presencia, el enceno público, y puede transmitir sus ideas de dos maneras. De manera individual, solo él se dirige al público, se dan cuenta, y solito habla, ¿no ve? Prohibido interrumpir. Usa el vocabulario claro, etcétera, expresa de una forma, en manera cooperativa. La otra, manera cooperativa, toma una decisión de forma común, es decir, transmite con ayuda de los demás. Las normas clásicas de la manera individual. Entonces, hay dos formas, ¿no? Uno que solito hable. Ya tiene listo su discurso, tiene el tema hecho, desarrollado, etc. Y la otra es que reciba apoyo o reciba consultas, interrupciones, entre otros. A ver, ¿quién ha llegado? Admitir invitado. Admitir. ¿Quién es el de la cruz? De la cruz, porque él llegado tarde. ¿Ahorita estás llegando? No, se me ha ido el internet, estoy con datos. Ah, porque aquí en listas, digamos, de la Barra, Medina, ¿dónde está tu apellido? ¿Cuál es, pues? ¿Cuál es tu apellido? Entre los Marín. Marín. Ah, Marín de la Cruz, entonces. Aquí está. Marín de la Cruz. Ah, estás en lista, sí, estabas presente. Todo ok. Solo que se te ha ido el internet. ¿Cuál se ha ido? El Wi-Fi. Sí, pues. A propósito quieren que cierre la empresa. Tigo hace lo mismo. Viva hace lo mismo. Yo estoy con Entel, les cuento. Entel servirá, no servirá, ¿qué será? Bien, seguiremos. Entonces, cuando se trata de un orador, una persona, entonces ahí vienen las diferentes definiciones de qué se trata esa conferencia, exposición, o los de conferencia le llaman. Conferencia, retórica, le llaman. Ahora le llaman webinar, creo también, ¿no ve? Con esto de las redes sociales. Webinar, discurso, exposición del contenido de tal, así. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Entonces, aquí,
tenemos uno, conferencias. Está dividida en 3 puntos esenciales. Una conferencia se divide en 3 partes, dice. 1. La simple conferencia, la conferencia con preguntas y la conferencia entrevista. Esta palabrita más bien ya se nos quedó, ¿no? Entrevista. Obviamente ahí habla el orador y tú le puedes preguntar, puedes hablar, puedes argumentar y todo. La conferencia con preguntas a veces está regida con tiempos. Decirle, ¿no? Primero voy a exponer esto. Y luego abrimos el punto de la tanda de preguntas, ¿verdad? Y la otra, la entrevista es más directo, como una charla directamente. La simple conferencia, exposición del tema, ¿sí? El oyente no puede hacer preguntas, porque esta última está bajo el tiempo fijado. Ah, ya, claro. La conferencia en sí, conferencia, habla, listo. Y ya es hora, listo, chao, no ve. Es la conferencia simple. La conferencia con preguntas, como les decía, es más breve lo que habla la persona. El oyente puede formular preguntas al tema en cuestión. Hay un moderador. Puede ser la misma persona que habla, decirle, ahora pasamos a preguntas. Y luego ya, cerramos las preguntas, sigo hablando, sigo exponiendo. Entonces, el moderador hace ese punto, ese tiempo. ¿Sí? Ayuda a poner punto final a las preguntas. ¿Ven? Está aquí la tanda de preguntas, dicen, ¿ve? Y continuamos con la exposición. Y la entrevista en sí, la exposición del tema en algunos ámbitos, puede ser, digamos, la entrevista más conocida en la radio, ¿no? El locutor es el que está ahí hablando y dice, vamos a entrevistar a tal persona. A él le preguntan muchas cosas. El tema no está prefijado. Claro que antes de una entrevista se le dice, vamos a hablar sobre estos temas. Obviamente se prepara el entrevistado. Ya se le hace preguntas bajo un tiempo sin límites. Eso en cuanto a la entrevista directamente, ¿verdad? Se le entrevista, se le pregunta, debe ser dominador. Otros, el discurso de sobremesa. El discurso de sobremesa, dice, pues, no está un tema fijado. Claro, es como cuando nos encontramos con nuestro recuate, nuestra amiga, ¿no? Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a tomar un fresquito, un cafecito. Y ahí hablan de diferentes temas, ¿verdad? No hay un tema fijado, nada. El discurso televisado, obviamente el de televisión, informaciones, periodistas, discursos de manera clara. Bueno, pues, obviamente el discurso televisado, como su nombre lo dice, está prefijado. Anteriormente ya se debió quedar, ¿no? Vamos a entrevistar el de tal cosa y ya, transmite. Otro discurso, el discurso de bienvenida. Esto ya, por su nombre ya está, ¿no ve? El discurso de bienvenida es como cuando a ustedes les pueden decir, ¿no ve? Vas a recibir a migrantes españoles. Muy bien, tienes que darse un discurso de bienvenida. Entonces ya, tú eres el que tiene que saber qué palabras usar, ¿verdad? Entonces, por lo general, dice, se da en aeropuertos, en administradores, administraciones, etc. Un discurso inaugural. Cualquiera sea la inauguración, puede ser inauguración de un campeonato, inauguración de una empresa, inauguración de una tienda. Hay que saber qué hacer, ¿no ve? Diferentes clases sociales. Discurso de presentación. Acá es como cuando tú tienes un emprendimiento y lo presentas. Ahí va, ¿no ve? Presentas tu proyecto, presentas tu producto, presentas tu iniciativa. Diferentes puntos. ¿Sí? Y manejan normas clásicas, dice, de la manera cooperativa. Y bien, estos grupos pueden ser, de presentación. Ahí vemos. Puede haber una conversación, puede haber una entrevista, puede haber una asamblea, puede haber una mesa redonda, puede haber un simposio, puede haber un debate, puede haber un foro. Entonces, dependiendo del objetivo y de la razón del discurso y del por qué, ahí vienen diferentes figuras de los discursos y otros. Seguimos. Finalidades e importancia de la oratoria.
Esto lo han visto y lo repetimos nosotros, ¿no? Hay varias finalidades y también tiene su importancia. ¿Sí? Nuevamente apuntamos al punto. Apuntamos al punto de la oratoria, el bien decir. O sea que hay que saber cómo decir las cosas, cómo expresarnos. Es la atracción al público. ¿Se dan cuenta? Hay que atraer al público sobre cualquier asunto al que se quiere referir. Tenemos ciertas intenciones. ¿Se dan cuenta? Claro, nosotros en la parte educativa estamos. Pues el objetivo es enseñar, el objetivo es convencer, ¿verdad? Y saber qué hacer, qué decir y cómo decirlo. Hay varias intenciones. Dice, no se requiere cierta intención de la oratoria. Instrumento para enviar información mediante la palabra. La oratoria es el convencer a otros sobre el tema actual. Favorece la formulación exacta de ideas. Pero esta última requiere de unos principios. Existe una palabra que se llama, ya llegamos al punto, ¿no? De muletillas. Ahí va, muletillas. Pero más frecuente tenemos, ¿cuáles? Hace referencia a las muletillas, ¿a qué? A las palabras que repetimos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, con mis pequeños, yo a mis hijitos les digo, siempre están hablando en la tele, ¿y qué usan más? Más que todo. Yo les digo, más que todo, entonces hay que mascar, más que todo, ¿no ve? Entonces tenemos que eliminar varias. Ahí, ¿cómo era? Hay una expresión, ahícito, ahí está, de ahí usamos la palabra, de ahí. Entonces hay palabras muy comunes que hay que eliminar, debemos eliminar en nuestra buena expresión, ¿sí? Y lo hacemos mucha frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es el nerviosismo del que nos agarramos. Las muletillas, como su nombre dice, de muletas, las muletas nos ayudan pues, cuando estamos mal del pie a caminar, ¿no ve? De la misma forma, cuando queremos expresarnos es como caminar. Y utilizamos ayudas. Nos apoyamos en palabras que nos tranquilizan, nos orientan a tal vez seguir expresando nuestros conocimientos. Entonces, por lo general, hay muchas muletillas. Conocidos, decimos, ¿no? Y tenemos que hacer los deportistas, por ejemplo, ¿no? Los jugadores de fútbol en sus entrevistas, y nada, dicen, ¿no? Y nada. Otros, continuamos, ¿está claro? ¿Se dan cuenta? Es decir, no. O sea, entonces, bueno, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Entienden? Claro. Entonces, son palabritas que no nos damos cuenta, es verdad. No nos damos cuenta cuando nos expresamos, nos olvidamos de esto y seguimos hablando. Entonces, cuando ustedes tengan que expresarse ante cualquier tipo de público, hay que tratar de identificar estas muletillas y tratar de no usarlas conscientemente. Claro, lo hacemos inconscientemente, disconscientemente, no conscientemente, y las usamos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos afirmar que la palabra se transforma en muletilla no por su significado, sino por su sentido, más por el uso. ¿Sí? Abusamos de ellas y se convierten en muletillas. Una palabra en sí, usada como muletilla en su momento, tiene razón de ser. Cuando explico algo y les digo, ¿se entiende? Claro que he explicado algo. Pero cuando no he explicado nada y digo, ¿se entiende lo que digo? Más o menos cambia su sentido ahí. La importancia de la oratoria. Entonces, la oratoria en sí, aunque no es muy utilizada, es una ciencia. ¿Sí? ¿Qué tiene? Resume el conjunto de conocimientos culturales. Bueno, sí, resume el conjunto de conocimientos en el área. Nosotros, cuando exponemos algo, ustedes deciden qué hablar y qué no hablar. Y ahí se convierte en una ciencia
y el resumen de lo que ustedes saben. ¿Tiene su importancia? Sí. ¿Hay que usar palabras breves? Sí. Para eso sí no sería pues, un control de lectura, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos de leer sus perfiles o exponer sus perfiles, cuando agarran y leen la importancia de la autoría es la ciencia, un conjunto de conocimientos culturales que últimamente... Si estoy leyendo, no tiene sentido, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es expresar lo que ustedes conocen y dominan del tema. ¿Sí? No es control de lectura. Otros dicen, ¿has leído tus diapositivas? Sí. No es control de lectura, lo siento. ¿Qué has entendido? Así pasa. A ver, ¿qué dice el ejemplo? El año 450 había un pensador que decía una frase. El que sabe pensar no sabe expresar lo que piensa. Sí, pues es muy conocido. Está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, sus conocimientos, ustedes pueden ser muy capos en algo. Pero si no sabes expresar tu conocimiento, pucha, no, estás perdiendo tu tiempo. Hay que tratar de saber expresar lo que tienes. ¿Sí? Entonces, saber pensar es la mitad. ¿Sí? Saber expresar es la otra mitad. Si sabes pensar y expresar tus conocimientos, sí estás completito, 100%. Adelante. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice este contenido. El que sabe pensar no sabe expresar lo que piensa. Está en el mismo nivel del que no sabe pensar. ¿Verdad? Sí. Entonces, mitad, pensar bien. Saber pensar bien. Otra mitad sería saber expresar y transmitir lo que piensas. A nivel humano diríamos, pues la frase nos recomienda que la persona que sabe pensar no sabe hablar, está en el mismo nivel que una que no sabe nada. Pues de esta afirmación del pensador incluimos que la oratoria no es algo imposible para alcanzarlo, pero sí debe hacer unas ciertas estadísticas para saber alcanzarlo y según unos puntos bien definidos, no hay que olvidar que el ser humano es solamente quien tiene la capacidad de hablar y expresar sus conocimientos. Esto lo que hace diferencia entre... ¿La diferencia entre quién? La diferencia entre él y los seres humanos. Escucha un número de trabajo oratorio. Yeah. Alguien ha llegado. Vamos a ver, por ahí está él. Administrativo, ahí está el ingeniero Copa. Ahí. Entonces, de esta lectura la interpretación viene de ese punto, ¿no? Está bien, son unos capos pensadores. Entonces, ¿qué falta? La expresión. ¿Sí? A ver, ¿qué dice esta parte? La escucha es el número de 1 en cada trabajo oratorio, porque sin ella una conversación o bien un discurso no sea completo. Habla en público es una cosa muy fácil, pero se realiza abajo de unas condiciones que facilitan la adquisición de información. Es primordial saber que el ser humano es único. Y la palabra clave de todas las interrogaciones, importancia que la oratoria, ojo, la palabra clave oratoria, no es solamente el saber leer. Claro, alguien puede saber leer, no veo aquí y le pongo a quien sea. Léemelo esta parte. Muy bien. Facilitan la adquisición de información. Me lo lee, pues. Pero otra cosa es, aparte de leer y escribir, escuchar, etcétera, es saber hablar. ¿Sí? Entonces, el saber hablar muy pocas veces se trata en colegios, en instituciones, entre otros. Cuando se trata de temas de oratoria, recién dice el saber hablar, el bien expresar. Entonces, el saber hablar es parte de la comunicación, la oratoria necesita ser considerada como un programa mediante el cual se obtiene una comunicación clara y efectiva. Entonces, punto clave, comunicación. Entonces, cuando ustedes saben y exponen su perfil, por ejemplo, van a expresar sus ideas, van a expresar problemáticas, van a expresar lo que ustedes han capturado en sí en
en el contexto. ¿Sí? Supongamos que hacen un proyecto para una institución financiera. Entonces tienen que saber expresar de qué trata esa entidad financiera. Es un banco, es una cooperativa, tratan de esto, hacen esto, cuáles son sus actividades, entre otros. Entonces, es saber expresarse bien. ¿Qué dice? A ver el ejemplo. En 1912, hablar en público era considerado como un arte. 1912. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí me viene otra vez a la mente este señor que es mal visto, pero debería ser idolatrado por su forma de expresarse, señor Hitler, ¿no? Un capísimo, ¿sí? Entonces, ahí, en ese punto, en ese tiempo, saber hablar era como ser ¿cómo se diría? Un dominador de masas. Podrías hacer lo que quisieras. A una masa de gente podrías hablarle y decirle, ahora un pesito denme, si son 1000 personas, 1000 pesitos, en un ratito te hacías. Ya tenían visión, los oradores eran bien vistos. Los fines del orador es atraer al público sobre la información, asunto, historia, el asunto histórico de su punto ha sido muy tratado en su momento. Tenemos varios oradores, aparte de Hitler, Lenin y entre otros presidentes de diferentes países del mundo, lo van a ver en imágenes blanco y negro, están hablando. ¿Ya? Entonces, en su momento y en su tiempo requiere de una concentración. Saber hablar ante una persona y ante un público requiere su preparación. Por eso yo les recomiendo a ustedes, entre personas, estudiantes que están escuchando, es saber prepararse para esto. ¿Sí? Si ustedes tienen y van a exponer algún tema en sí, practiquen. Hay varias formas de practicar. Una, por ejemplo, grabarse. ¿No ve? Grabarse y ver cómo se ponen nerviosos. El momento de grabar un tema de lo que están expresando, les ponen en contexto y en nerviosismo. Otra es poner un espejo y explicarle a tu imagen el tema que estás exponiendo. ¿Verdad? Agarrar tus diapositivas. En mis tiempos de joven, era papelógrafo. No había ni PowerPoint ni computadoras. ¿No ve? Hacías tus subtítulos y sabías de qué hablar. Inclusive, tratar de dosificar el tiempo. ¿No ve? Saber ponerle tiempo. En las exposiciones que decíamos del día martes, así era. Pues tienes 15 minutos. Más o menos. Así en su tema. Así funciona la situación. Entonces requiere inmensa concentración. Fines de la oratoria. En los fines de la oratoria que hemos tratado en su momento, puntos esenciales. 1. Persuadir. Claro, convencer a alguien, ¿no? Persuadir a alguien. Puede ser con, incluso, ¿no? Testimonios. Hablando de testimonios en los religiosos, ¿no? Decir, sí, yo he venido a esta iglesia y después de eso me ha ido muy bien. Ya está, pues estás persuadiendo a la gente a que se quede en esa iglesia. Corregir fallas, faltas, dar el ejemplo, explicar un punto de vista. ¿Verdad? Entonces, persuadir. No siempre la religión, persuadir a alguien a comprar algo, ¿no? De un producto. Entonces, la oratoria, esto se ve en las propagandas. ¿Te cuesta mucho esto? Yo te propongo este producto, ¿no ve? Traer clientes. Otro punto de lo que es los fines de la oratoria es enseñar. El punto de enseñar, obviamente, a nivel general es bonito, ¿no? Educar los estudiantes, transmite sus conocimientos. Un profesor sabe hablar y al hablar está transmitiendo sus conocimientos. Decirles, yo conozco, esto va a ser así, así, esto funciona, etc. Entonces los receptores, o sea, los estudiantes reciben el mensaje y aprenden algo. Otro punto, conmover. La palabra conmover es una motivación de sentimientos, palabras, etc. Para profundizar. Incluso puedes hacerle conmover para que llore, para que se sienta triste, ¿no ve? Conmover. Mostrar una situación. Es como cuando en las noticias presentan a una persona pobre y dicen necesita de tu ayuda, entonces ya te conmueve. ¿Por qué? Porque vive al día con 5 pesitos. ¿No ve? Y te da ese tuchuima te agarra, ¿no ve? Otro punto, agradar. Otro punto de las retóricas
Es agradar, es para como cuando tú quieres entretener a alguien, ¿sí? Y le das. En tu discurso hay cosas bellas, palabras bonitas. Igual que un cantante, cuando escuchas cantar a alguien, dice, ¿no ve? Va a motivar, a agradar a las personas. Mediante palabras. Estos son los 4 puntos que debe cumplir la oratoria, y sin ellos la oratoria sería marginada o sería no tan atractivo. En cuanto a los estilos de la oratoria, tenemos, se enumera el siguiente punto: expresar el pensamiento por medio de palabras o escritas. También puedes hacer un discurso escrito, puedes hacerlo. ¿Cuáles son las cualidades primordiales del estudio de la parte oral y escrita? Son las siguientes, dice. A ver, la claridad. Obviamente, cuando ya avanzamos el punto de redacción, tienen que redactar sus informes, sus perfiles de forma clara. No hay que enredarse cosas. Tiene que ser claro. Expresar sus ideas de manera clara. No hay que dar vueltas, por eso viene el siguiente punto, conciso. La concisión hace referencia a que tengo que ir al punto, no estar dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí? Tengo que ser claro y conciso. Coherencia. La coherencia se les va a pedir muy estrictamente en lo que es redactar problemas, redactar soluciones, objetivos generales, específicos, entre otros. Entonces, si no hay coherencia, si hablo de un problema y propongo otra solución diferente, no hay coherencia. Tiene que tener la coherencia. Tiene que estar conectado a los diferentes puntos de lo que tratamos de solucionar. ¿Sí? Tratar temas, problemas y tratar temas, soluciones. Ahí va. No hay que ser muy rebuscado, por eso el punto de la sencillez. Tiene que ser sencillo lo que vas a expresar. Claramente y sencillo expresas. Esto voy a hacer, así. Y finalmente la naturalidad. Por lo general, cuando redactamos y nos expresamos, nos olvidamos de estos puntos, ya sea por nerviosismo, ya sea por diferentes razones. Hay que tratar de volver a repasar estos puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, al momento de redactar y al momento de expresarnos. Tiene que ser. ¿Qué más? Los elementos constitutivos de la oratoria. 3 elementos fundamentales tenemos que tomar muy en cuenta. Primero, el orador es la persona que habla, obviamente. ¿Sí? No vas a no te vas a traer un orador de leyes si no es un abogado, ¿no ve? Alguien que sepa de leyes va a ser tu orador. Entonces hay que saber seleccionarlo en su momento. Y nosotros, cuando nosotros decidimos hacer nuestra oratoria, exponer nuestro perfil, exponer las problemáticas, soluciones, entre otros, ustedes son el orador indicado. Por eso es su trabajo. Trabajo de orador. Segundo, el discurso. El discurso es el tema, el que van a tratar en su momento. Entonces, si no dominas el discurso, en vano vas a estar al frente, vas a perder tu tiempo, ¿verdad? Ahí pasa. Y 3, finalmente, el público. ¿Sí? El público es el cual a quien te estás dirigiendo. Obviamente tiene que ser, pues, coherente esta parte, ¿no? Si vas a dirigirte a un público X, obviamente el discurso y el orador son coherentes a lo que tienes que tratar. Y si no, en vano estás perdiendo tu tiempo. No vas a poder hablar. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quisiera hablar sobre matemáticas, regla de 3, pero si mi público son niños de kinder, no es coherente, ¿verdad? Hay que saber a quién dirigirse, cómo y con qué. Seguimos. Son tan imprescindibles estos 3 sujetos de elocuencia, tienen que ser elocuentes. Si faltara uno de ellos, la oratoria no sería posible. ¿Se dan cuenta? Sí, creo que sí. Hay que saber a quién dirigirse, los 3 puntitos anteriores. Tiene que tener una relación necesaria de quién habla y quién escucha. Y el discurso al centro. Es como la comunicación, ¿no ve? El transmisor
el receptor y el mensaje. Tienen que tener coherencia todos ellos. ¿Qué más dice? A ver, muchos pueden hablar en público, pero pocos son elocuentes. Ve también, ¿no? Cuando ustedes salen al frente y no dominas ningún tema, solo vas a hablar al frente nomás, ¿no? Yo no conozco mucho de este tema, pero soy presidente de curso, digamos, ¿no? Ahora voy a hablar y hablaremos. Pero si sabes ser elocuente, tienes dominio del tema, vas a tener elocuencia, ¿sí? El orador en su momento era pucha, como decíamos, un capo de capos, sí, y poder hipnotizarnos con su discurso. ¿Qué dice? A ver, según este autor, la elocuencia, ¿qué es? Es una de las flores más bellas con las que adornan los superhombres. ¡Wow! Sí, ¿no? Nos adornamos al hablar bien. Los maestros en oratoria tenían un lema: obedecer para mandar. El buen orador, comenzando por sus expresas el sentir ajeno, debe acabar por imponer el suyo. El lenguaje tiene una energía contundente, porque la expresión del pensamiento, que es la fuerza más poderosa del universo, y el discurso es su vehículo. ¿Verdad? Entonces, si algo piensa, tiene una forma de salir y movilizarse, que es el discurso. Fines de la oratoria. Otra vez vamos al punto. Retomamos los fines de la oratoria. La oratoria tiene diferentes fines. Uno, informar. Bueno, informar sobre algo. Persuadir, convencer, pedir más adeptos, que les sigan, que les compren. Entretener o deleitar. Puede ser, ¿no? Entretener o deleitar lo que se da en los medios de comunicación, ¿no ve? Ya las entretienes, deleitas, hablan de algún tema en sí, y es lo que se da en los medios de comunicación. Entretener o deleitar, buscando el auditorio, respuestas, diversión o complacencia. Ahí va. Otros puntos. De hecho, cada discurso, propósito general, primordialmente deben descuidarse de los demás. En todos los casos, 4 propósitos generales tendrá la importancia primordial. ¿Cuáles son los 4 propósitos importantes? Únicamente necesaria al realizar el objetivo final. ¿Cuáles son? A ver, nuevamente. 1. Primer inciso. Instruir o informar. Por su nombre, ahí tenemos, ¿no? Para algún público enseñar nuevas cosas, nuevas. Conferencias, el tono de convencimiento, el auditorio grande, modo... Bueno, instruir o informar, noticieros. Los de una sola dirección. No podemos preguntar a la tele, pero ahí va, ser diferente. Informar, presentar cosas de manera ordenada, clara. Los noticieros no se dan así nomás, ¿no ve? Hacen sus secuencias, sus subtítulos de lo que van a hablar, para ser agradable a los recipientes de la información. Entonces, ¿qué necesita esta parte? Dice, acomodar el tema de acuerdo al tiempo y ordenar las ideas unas tras otras. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tiene una secuencia sus noticieros. Nuestros noticieros. Seguimos. Ir enumerando los temas a medida que se los expone. Ya ve, entonces... ¿Se dan cuenta? Tiene una secuencia, no es como una charla cualquiera. Dice, y a propósito esto, y a propósito el otro. No, no está preparada. Está preparada. Compare lo desconocido con lo conocido. Primer lugar, sobre. Segundo lugar, trataré esto. Voy a tratar esto, el otro, el otro. Entonces, diferentes formas de ordenar. 2. Otra forma del discurso. Aquí está. Convencer. No es lo mismo que convencer que persuadir. Dice, el propósito de convencer descansa sobre las realidades claras. Pueden ser probadas o demostradas. Para convencer es necesario argumentar. Entonces, ustedes al hacer su discurso, su exposición de su
de su proyecto de grado, de su idea de proyecto, obviamente tienen que argumentar las razones. Por eso tienen un subtítulo donde dice planteamiento del problema. Entonces ahí es donde hablan de los problemas por causa de la carencia o la no existencia de su proyecto. Y con eso ya presentamos, el problema es tal, 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 y genera tales problemas. Entonces el proyecto va a hacer esto, 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 y va a solucionar tales problemas. Entonces, a esta parte de convencer es nomás el punto, probar, demostrar el por qué. ¿Es necesario argumentar? Sí, argumentar. Tratar temas de los que ustedes han visto en persona. Eso va a estar en su perfil. Entonces, ¿qué más dice? A ver, haciéndole eso, seguir un proceso. Cuando uno se pronuncia en un discurso cuyo propósito sea convencer, después de expuestos los hechos, se pasa a una explicación lógica cuya claridad sea aceptada por los oyentes. Van a convencer a los oyentes. El fruto normal de una sólida argumentación es convencer. Entonces van a convencer a los oyentes, a los docentes, quien sea que sean sus tribunales, se les va a convencer de que mi proyecto sirve, es necesario argumentar. ¿Sí? Y en su momento dice, es libre y reflexivo, ausencia de un elemento impositivo. Entonces, ¿no? Si hablamos por un lado, estamos imponiendo nuestra idea, nuestro proyecto. Pero no va a parecer impositivo, va a parecer argumentativo. Va a decir, sí, necesitamos el proyecto. ¿Sí? Así funciona. Y dice que va a ser enriquecido con verdades que antes que no conocía en su momento. O sea, vamos a argumentar esto, según esto falta y esto está causando. Entonces, árbol de problemas, árbol de objetivos. Persuadir, aquí que decía, convencer. Convencer, otro es persuadir, el otro es decir, ya pues, haremos siempre esto, haremos el otro, por favorcito, más o menos, ¿no? Persuadir, influenciar una conducta. O sea que al principio, antes de persuadir a alguien, no está de acuerdo con tu idea, pero luego de argumentar, exponer tus puntos de vista, tus expresiones, entre otros, lo que ocurre es la persuasión. Alguien que no estaba en tu proyecto, en tu idea, en tus planes, se adecua y se adhiere a tu proyecto, a tus ideas. Dice, ¿no ve? Influenciar la conducta, ¿sí? Medio de llamamiento, o sea, una charla, emociones, acudes a sus emociones, acudes a sus necesidades, comunicación verbal, instrumentos que puede conocer. ¿Qué dice acá? La diferencia entre persuadir y convencer está en ¿qué? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y convencer? Ahí está. Uno puede quedar convencido gracias a la correcta y eficaz argumentación y permanecer, sin embargo, indiferente e indeciso, sin realizar ninguna acción subsiguiente. O sea que le puedes convencer todo eso, pero no hago nada, no decido. No o sea, sí, comparto tus ideas, pero no voy a hacer nada. Es como si se dijera, todo cuanto me has dicho está muy claro, pero no pienso hacer lo que dices. ¿No ves? Entonces, no. ¿No ves? No le muevo, no le persuado, no le causo ningún movimiento interno. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. A ver, un ratito. Ya. Entonces, seguiremos. Mil disculpas. Ya casi para terminar esta parte, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, ahí es convencer. Y el otro es, claro, le vas a convencer, va a entrar en su idea, pero no va a hacer nada. La diferencia ahí está, ¿no ve? Muy claro hago, pero no hago lo que dices. Puedes decir, sí, tienes razón de hacer estas cosas, pero no lo voy a hacer. Ahí va.
persuadir, persuasión, da paso a más. Puede informar, arguir. Entonces ahí vienen los puntos principales. Entonces el orador dice, el orador apela primero a la razón y argumenta la base de los hechos y han sido su objeto de comprobación. Claro, va a presentar cosas comprobadas, tampoco puede venir a... Es como cuando ustedes leen noticias en las redes sociales, ¿no ve? Fake news. Noticias falsas, hasta en TikTok está hecho por IA, ¿no ve? Videitos. Camiones de las Fuerzas Armadas están entrando al Chapare para capturar a Evo Morales. Nada, está hecho falso. Ahora estamos apuntando a ver y comprobar las razones de lo que son. Entonces, ¿qué hacemos? Está haciendo apelación al raciocinio, acude también al sentimiento, poniendo su mensaje de carga emocional, objetivo de influir en la voluntad que se escuche para que adopte un gesto y tome una decisión. Entonces, un orador nos puede induir, apuntar, nos puede inducir a que hagamos algo. Cuando estamos convencidos vamos a decir es justo, bueno, útil, merece la pena persuadir al auditorio infundada. ¿Qué? Está la tesis que sostiene el orador. Miren la palabrita, tesis, ¿verdad? La tesis, antítesis, tesis, hipótesis. ¿No ve? La tesis es la parte confirmatoria, afirma o deniega algo. Entonces, para convencer al orador que demostrar cómo la tesis se define está relacionada directamente con el interés de los oyentes. Obviamente, ¿no? Hacemos una reunión, muy bien, vamos a hacer negocios, todos quieren negocio. Entonces les convenzo de algo y listo, les estafo, ¿no? Ya les saco dinero. Satisfacer algunos deseos, apetencias o necesidades básicas. El orador puede ser brillante, pero no será completo si trata de persuadir algo que no está convencido él mismo es verdad. Se hará aplaudir, pero no convencerá. Clarín, clarín. O sea que, miren, si apuntamos a sus proyectos de grado, a sus perfiles, etc., estamos pues queriendo vender una idea. Queremos vender nuestra idea, nuestro proyecto, ¿a cambio de qué? A cambio de un título. ¿Se dan cuenta? Un título en provisión nacional que les va a acreditar que son técnicos. Entonces, ustedes tienen que estar los primeros convencidos de su propia idea, de su proyecto, tienen que ser ustedes. No hay de otra, ¿sí? Tienen que estar por eso tiene que ser algo que ustedes dominen, algo que quieran investigar, algo que quieran demostrar, entre otros, ¿sí? Porque hablando así entre nosotros, tutor, revisor, nadie se los va a hacer su tarea, ¿sí? Tutor, revisor, solo revisa, solo ve. Y te dice, puedes consultar aquí, puedes hacer esto, esto, esto. Nada más, no te lo va a hacer tu tarea. No te lo va a hacer tu proyecto, ¿sí? Entonces, miren, otro puntito que es invisible ante su lectura tal vez, ganarse la confianza del auditorio. ¿Sí? Nosotros nos ganamos la confianza del auditorio, en este caso nosotros, los estudiantes, versus tutores, tribunales, etc. Tenemos que convencer nuestra idea principal, todo lo merecido que tenemos en nuestro interior como técnicos. Yo les miro ahorita, me imagino cuando pasábamos clases así presenciales, cada uno tiene su potencialidad, ¿no ve? Desde el uno de la lista hasta el último de la lista, todos tienen su potencialidad. La cosa es demostrarlo y sacarle provecho. Desde manejar juegos hasta manejar sistemas contables, automatizar algo, una idea siempre va a venir, ¿sí? Siempre va a estar. Entonces, hay que orientar a nuestros oyentes en una dirección positiva, dice acá, ¿sí? Hay un sistema neuromuscular que pone la guardia contra la aceptación. Cuando una persona dice sí, el organismo adopta la actitud positiva de aceptación. Mientras más si obtengamos al comienzo del discurso, más posibilidades tendremos de tener éxito. Entonces, sin desmerecer las ideas principales,
Un punto importante va a ser que sepan expresar muy bien, expresados. Sí, saber expresar bien. El drama no siempre va a ser dramático, ¿no? Como querer actuar. Vamos a decir, no, nuestro público es menos válido, esto, y hacer una lagrimita de la nada, lágrimas de cocodrilo, no va a servir de nada. Más va a ser su confianza. Aquí mismo habla de qué. Persuadir, productivos, emociones, arrojar todas las ideas negativas, entre otras. Persuadir, ¿sí? Al auditorio, ¿sí? El auditorio, nuestro... Entonces, ¿qué más dice esta última partecita? Esta última partecita me dice, cuando ustedes hablen, empiece de forma amigable, siempre. No seamos robots, decir, oh, buen día, vamos a hacer esto, no, o sea, yo cuando vi sus exposiciones estaba bonito. De todos y cada uno de ustedes ha tenido su estilo, ¿no ves? Su presencia, desde su forma de pararse hasta su forma de tener que expresarse. Entonces, yo les cuento que sí he tenido buena impresión de su forma de expresarse. Luego vienen las formalidades, ¿no ves? Les obligan a usar traje, les obligan a estar de traje negro, camisa blanca, zapatos, entre otros. Es lo de menos. Sí, no sé quién se hace algún lío cuando dice, no, yo no quiero usar traje, quiero venir con como Adam Sandler, ¿no ve? Como Adam Sandler quiero venir con mi canguro y mis bermudas y mis tenis de básquet, ¿no ve? No, pues, obviamente la sociedad se ha enfrascado en una rutina que va hasta ese nivel. Y tenemos que cumplir por cumplir también. Pues, todos son churros. Todos están presentes ahí. Y con su traje se ven bien, ¿no ve? El gatito tiene hambre. Dice, no, está aquí el gatito. Guagualona, por eso después. De mirarme nomás. Miau, miau, está. ¿Ya ves?